del señor Urdangarín, en el sentido que se ha comido un marrón, pero clarísimamente, porque al final creo, resumiendo, que se comió el marrón él de todo lo que era una forma de ser, de actuar con la familia real. Él hizo lo que le dijeron que tenía que hacer. Por lo tanto, al final, cuando te das cuenta de que él no dejaba de ser una persona que estaba pagando el pato de lo que tendrían que haber pagado otros, pues bueno, pues al final dices, joder, pues es que esta persona se ha comido un marrón histórico que no solo se lo tenía que haber comido él. Hacía lo que le decían. La inviolabilidad es un agujero negro horrible que tenemos en una constitución democrática. Es algo que parece que, a pesar de los antecedentes de lo que ha supuesto, no queremos rectificar. La corrupción, los actos de corrupción posibles, nunca la va a hacer el ministro de turno, la va a hacer el ayudante del ayudante del ayudante del ministro de turno, porque esos son intocables. Es decir, es muy difícil llegar hasta arriba, porque hay un montón de personas interpuestas que están incluso dispuestas a asumir que la culpa es suya, son cortafuegos, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, es verdaderamente difícil llegar hasta arriba. Entran los paraísos fiscales, entran los pagos fuera de España, entran una serie de mecanismos mucho más complejos que dicen, bueno, y el ministro, como si el ministro fuera a recibir en su cuenta corriente dinero de cualquier acto de corrupción. No, es que esto se lo llevó tal fulano que me ha sido infiel y no me podía yo imaginar que ocurriera esto. Superinspector de Hacienda Raúl Burillo, que está detrás de algunos de los casos más sonados, escándalos de corrupción en la historia reciente de España. Superinspector de Hacienda, Raúl, y colaborador habitual de programas que hemos hecho en la televisión hasta que nos han dejado. ¿Qué tal? Me hace gracia esto del superinspector. Así lo han publicado, incluso. Efectivamente, pero yo soy un inspector que va todos los días a trabajar, que no lleva la capa puesta y que lo que hace es cumplir con su obligación como funcionario. Lo primero que te tengo que decir, que además tengo que cumplir el protocolo de mi organización en la agencia tributaria, es decir, que todo lo que yo te cuente es mi opinión personal y por supuesto no es la de la agencia tributaria. ¿De acuerdo? Estamos hablando con alguien que está relacionado con algunos de los casos más sonados de la historia reciente de España en casos de corrupción. Queremos hablar para que la gente entienda, primero, que hay funcionarios que hacen su trabajo, que intentan hacerlo. Esto, lógicamente, pues a veces se encuentra con obstáculos serios, se la juegan. Pero también un poco que la gente entienda la mecánica de por qué puede haber unos índices de corrupción en España como los que hay. Primera pregunta. ¿En España tenemos un rey emérito que no paga sus impuestos en España? Que es que esto ya, yo creo que puede ser una piedra angular para explicar muchas cosas. Cuando ya tenemos al rey emérito, si no paga impuestos en España, yo creo que ya eso da buena medida. ¿Ocurre así? No solamente ocurre así, que parece que ocurre, porque sabes que todo el mundo tiene derecho a que sus declaraciones de renta no lo conozcan las demás. Por lo tanto, con seguridad no lo sabemos, pero todo parece indicar que efectivamente es así. Lo de emérito no se le cae por el hecho de no pagar sus impuestos en España, parece que se le mantiene. Esto, cuando nos está escuchando las personas, pues dirán, pues yo pago mis impuestos, pues él dirá, yo no los pago. ¿Por qué? Pues porque ha decidido no hacerlo de una manera muy clara, pero parece ser que también lo hacía cuando era el rey sin el emérito. Las informaciones que tenemos es que tampoco lo hacía, posiblemente se limitaba a declarar lo que era pues el sueldo que tenía de la Casa Real, ¿no? Esto es algo que no lo sabemos, pero todo parece indicar que es así. Pero desde luego, después de que dejó de ser rey y le pusieron lo de emérito, sobre todo después de que se marchó a estos paraísos fiscales encubiertos, todo parece que es así. Porque hizo dos cosas fundamentales. Uno, dejar de residir en España, y después dejar de percibir dinero de España. Es decir, aquella idea de decir, le quito el sueldo de la Casa Real, es una gran idea para dejar de pagar impuestos en España. Por lo tanto, todo parece que esto es así. No paga impuestos. ¿Esto qué es esto? Que no paga impuestos en España. Todo indica. Todo indica que el rey emérito no paga impuestos en España, y además desde aproximadamente el año 21 y 22, es decir, que ya lleva una temporadita haciéndolo, ¿no? Y que esto además tiene una cosita muy interesante que tienen que saber. Ya no es que no pagues impuestos, es que si tú has escondido dinero, lo tienes fuera y lo quieres gastar, lo que se llama blanquear, lo puedes hacer tranquilamente.
Porque en España, como no pagas impuestos, nadie te va a investigar. Si además te vas a un país donde esto resulta indiferente, tú además puedes blanquear el dinero que tienes oculto gastándotelo. Y moverlo. Claro, es decir, si tú sigues residiendo en España y eres un contribuyente en España, no puedes sacar dinero de donde lo tengas escondido, porque se te va a ver y vas a tener que pagar impuestos con ello. Por lo tanto, es que matas dos pájaros de un tiro. O sea, no tributas en España y además puedes gastar todo lo que quieras sin ningún temor. ¿Qué te parece? Pues que es una buena respuesta para yo hacer otra pregunta, porque muchas veces hay gente que se pregunta, incluso políticos que dicen que vuelva Juan Carlos I a España, debe volver, o sea que si está allí hay algo de lo que sale beneficiado. En tu programa de Televisión Española una vez me preguntaste esto y yo en aquel momento dije que vuelva. Y claro, parecía muy mal desde el punto de vista político, pero que vuelva era una gran idea para acabar con esa impunidad fiscal. Si hubiera vuelto, seguiría tributando en España. Es decir, no te preocupes, te dije, si no va a volver, aunque le digan que vuelva, no va a volver, volverá como un turista. Como una persona que viene, está unos días regateando y después se va. Es decir, él no puede volver a residir 183 días en España. Cometería un error histórico. Un caso práctico. ¿Cómo se encuentra el superinspector de Hacienda Raúl Burillo con un tema como el de la familia real Urdangarín estando en Baleares? ¿Cómo empieza a tirar del hilo de eso, pero cómo se encuentra con el pastel? Caso práctico para el interés de la gente que nos está viendo, porque esto es historia de España. Bueno, de una manera, como siempre digo, profesional y sin ningún mérito para mí, ni en general, la suma de los trabajos de muchas personas que nos dedicamos a ellos, de jueces, fiscales. Si de algo no me gusta es que hablen de mí en relación a mi trabajo en ese tema, ¿pero por qué? Porque es la suma de tantos trabajos que realmente hay que diluir el nombre de las personas. Pero bueno, así fue y así tengo que ir con esto. ¿Cómo no lo encontramos? Como consecuencia de una labor muy importante que hizo la Fiscalía Anticorrupción allí en Baleares, personas que después fueron muy conocidas, como Juan Carrau, Pedro Rac, que hicieron un trabajo maravilloso, que fueron tirando del hilo, como consecuencia del trabajo de la UDEF, de la policía, que encontraron una serie de documentación, y como consecuencia de la maravillosa unidad de investigación que yo tenía en la Agencia Tributaria de Baleares. Nos pasan una carpeta, vuelvo a utilizar esa palabra de random, una que encontraron allí, y esa carpeta... ¿Encontraron dónde? Que encontraron en una entrada de registro, es verdad que no lo he dicho, en una entrada de registro que miraba otras cosas, que no quería encontrar eso, ¿no? Y que bueno, pues una carpeta que nos dicen, oye, Agencia Tributaria, vosotros a ver si nos podéis ayudar con esto, porque estábamos nombrados como auxilio judicial en ese tema, y nos ponemos a investigar y efectivamente lo que hacemos es darnos cuenta de cómo es toda la estructura, bueno, pues del caso que has mencionado, cómo entraba el dinero, cómo salía, cómo podía tal, si se tributaba, si no se tributaba, y lo que nosotros hacemos al fin y al cabo es hacer nuestro estudio, nuestro trabajo, que para eso somos expertos con la información que tenemos, y decir, aquí hay un tema muy serio de posible incumplimiento tributario y de posible corrupción política. Y por lo tanto, así le informamos al fiscal, así le informamos al juez, y a partir de ahí, pues bueno, ellos van haciendo su trabajo y nosotros el nuestro como peritaje. Después el peritaje pasó a Barcelona y los compañeros de Barcelona también estuvieron haciendo su trabajo. ¿Entrada y registro dónde? ¿Relacionado con qué caso? Bueno, el caso Palmarena. Es decir, fíjate que de todo lo que salió allí, esta, la del señor Urdangarín, que por cierto tengo una cierta solidaridad con él, me parece que, en fin, que se ha sido un poco injusto con él. Si quiere ya después me lo pregunta. ¿En qué sentido? ¿En el sentido de que se ha comido el marrón? ¿O que... Sí, en el sentido de que se ha comido un marrón, pero clarísimamente. Es decir, en aquel momento, cuando nosotros estábamos hablando de corrupción, te estoy hablando del año 2004-2010. O sea, nadie hablaba de corrupción en toda España más que en Baleares. Se hablaba en Baleares porque hicimos corrupción de todos los ámbitos, de todos los partidos, prácticamente de todos los partidos. Y cuando llegamos a
la pieza 25 del caso Palmarena, pieza 25, pieza separada. Que a la gente hay que explicar, el Palmarena era... Palmarena era la construcción de un velódromo para unos campeonatos del mundo de ciclismo en pista en el que los Baleares son extraordinariamente buenos. ¿Que ahí hubo robo gobernando quién? Bueno, robo, ahí lo que hubo es una situación que se estuvo investigando de cuánto dinero había costado ese pabellón en relación a lo que debería haber costado, ¿no? En la etapa de Jaume Matas y no sé qué, y bueno, pues estaba investigando aquello como otras muchas cosas, ¿no? Como Unión Mallorquina, en fin. Y bueno, pues en una entrada y registro que se hizo para comprobar determinadas cosas, pues apareció allí pues una carpeta azul o verde, creo recordar, en la que, bueno, pues el fiscal anticorrupción nos dice, por favor, decidnos, explicadnos, bueno, lo que te acabo de decir, ¿no? Y bueno, pues bueno, es que es así. ¿Y eso cómo lleva a Urdangarín? ¿Y eso cómo llegó? Pues porque... ¿Cómo lleva a Urdangarín? ¿Cómo lleva eso a Urdangarín? Bueno, pues porque aparecía él en esa carpeta, aparecían las sociedades que había creado, aparecía la fundación, o el instituto, ¿no? En fin, claro, lo que nosotros tenemos que hacer es, tú imagínate que te encuentras un puzzle, una caja de puzzles, ¿no? Y dices, oiga, ¿qué será esto? ¿Qué fotografía? ¿Qué habrá? Pero no tienes lo que te sirve de partida para la foto para montar el puzzle, ¿no? Para montar y poner las piececitas encima. Con lo cual nuestro trabajo es de orfebre, ¿no? Decir, esta pieza encaja, esta pieza encaja, esta pieza encaja. Ahí va, y ya montas el puzzle y ves una fotografía. Ese es nuestro trabajo, hacer puzzles sin fotografía, montar todo y que cuadre. Y cuando lo tienes, lo explicas. Pues mira, esta foto, este puzzle era una foto de tal cosa. Y explicamos qué es lo que es. Y cuando explicamos qué es lo que es, hace falta la valentía del juez y en aquel momento del fiscal de seguir adelante. Eso sí que es tener valentía. Nuestra parte podríamos haber mirado para otro lado. Jamás se nos ocurre en la agencia tributaria mirar para otro lado, o por lo menos eso es lo que yo pienso. Y los fiscales tuvimos la suerte que estaban absolutamente comprometidos. Y el juez, el señor Castro, estaba absolutamente comprometido. Eso es una suerte, es una constelación de estrellas de personas comprometidas, de instituciones comprometidas, y salió todo estupendamente bien. Y decía que se comió el marrón Urdangarín. ¿Por qué? Bueno, he dicho que tengo una cierta sentido favorable, pues porque es mucho más complejo, daría para otra entrevista, ¿sabes? Porque al final creo, resumiendo, que se comió el marrón él de todo lo que era una forma de ser, de actuar con la familia real. Es decir, al fin y al cabo hizo poco más o menos lo que siempre estaban haciendo y lo que también otros estaban haciendo. Su gran error es llegar más allá y meterse a pedir dinero a las administraciones públicas. Porque, curiosamente, donde más cobraba él no era de las administraciones públicas, era de empresas que estaban colocados pues como formaba parte de los consejos de administración. Ninguna empresa privada denunció ni dijo absolutamente nada al respecto, pero las administraciones públicas se vieron obligadas a explicar por qué estaban pagando determinadas cantidades, ¿no? Ese fue su gran error. Pero todo lo demás, él hizo lo que le dijeron que tenía que hacer. Por lo tanto, al final, cuando te das cuenta de que él no dejaba de ser una persona que estaba pagando el pato de lo que tendrían que haber pagado otros, pues bueno, pues al final dices, joder, pues es que esta persona se ha comido un marrón histórico que no solo se lo tenía que haber comido él. Y estaba haciendo lo que veía que hacían otros, que otros pueden ser. No es que Juan Carlos I hacía lo que veía, sino que hacía lo que le decían. También se juntó con alguna compañía que le llevó por el mal camino. Pero bueno, él hacía lo que le decían, ¿no? Porque y llegó un poco más lejos. ¿Y quién podía decir? Porque si hubiera sido Juan Carlos I, goza de la inviolabilidad, con lo cual ahí no se puede rascar. Bueno, pero es que esa es buena parte de la explicación. Es decir, la inviolabilidad es un agujero negro horrible que tenemos en una constitución democrática. Es algo que parece que, a pesar de los antecedentes de lo que ha supuesto, no queremos rectificar, que la gente no puede entender qué es la inviolabilidad cuando se lo explica,
que es que hoy un rey te puede pegar un tiro a ti mismo y salir por la puerta porque es inviolable, y que esto en el ámbito económico quiere decir que puede defraudar a Hacienda. No puede, porque la ley no dice que lo pueda hacer. Lo que la ley dice es que todos somos iguales y que todos tenemos que pagar. Pero si no lo hace, no tiene ninguna consecuencia. No dice que un rey puede matar, pero si mata, no tiene ninguna consecuencia, ¿no? Y eso, en ese ámbito, pues, y en aquellos años, pues era, vamos, es que hoy es muy fácil hablar del rey, contar sus historias, que no sé qué, del rey emérito, es muy fácil, pero en aquellos años, era un tema tabú. Absolutamente tabú. Y como hoy pueden ser los reyes actuales. Por supuesto, que somos muy elocuentes y todos muy graciosos cuando hablamos del emérito, pero, ojo, tenemos el mismo respeto institucional que hay que tener, pero ojo, ¿no? Es decir, que las cosas hay que seguir diciéndolas cuando no están bien, ¿eh? Entonces, desde mi punto de vista, esto se tendría, porque además encima es que se basa en una interpretación constitucional que cada vez se va haciendo el agujero más grande de las consecuencias, ¿no? Por decir, si tú, por ejemplo, eres colaborador con la ocultación del fraude fiscal del rey emérito, es que tampoco te afecta a ti, es decir, que también puedes ser colaborador, porque te afecta también la inviolabilidad. Oye, perdona, de un agujerito que tenía una interpretación así, estamos haciendo un agujero enorme. Por lo tanto, de aquellos años como de aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no? Pues eso es lo que en aquellos años vivimos, ¿no? Aquellos polvos que se convirtieron en estos lodos y que en aquel momento, pues bueno, daba un cierto respeto meterte en esos berenjenales. Pero con la tranquilidad de que tú estabas cumpliendo con tu trabajo y que todos lo estábamos haciendo, pues oye, llegamos hasta el final, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que en la agencia tributaria cumplió su trabajo, los fiscales cumplieron su trabajo y todos cumplimos nuestro trabajo. ¿Qué es lo que sigue ocurriendo con la corrupción hoy? Lo que hoy estamos viendo es que la agencia tributaria cumple su trabajo. A la agencia tributaria no le gusta mucho salir en estos temas, porque creo que nuestro trabajo tiene que ser todo lo anónimo que se pueda. Es decir, tenemos que tener muy claro que somos profesionales, que somos neutrales, y con esta locura política que hay de dos bandos, en el que parece que si uno está investigando a otro es de un bando y de otro, la agencia tributaria hace muy bien en tener una posición pues mucho más prudente, no alardear, ni sacar pecho, ni nada por el estilo, y mantener esa prudencia a pesar de que el trabajo se está realizando y muchos de los temas tienen su origen en un trabajo profesional de la agencia tributaria, ¿no? ¿Alguna vez le han dicho comunista o parecido a comunista por haber investigado la corrupción vinculada a la familia real? Bueno, claro, sí, o sea, la gente que me ha conocido por ahí y que se ha enterado que no sé qué, siempre te dice, bueno, pero tú eras republicano, ¿no? Y la verdad es que a mí ser republicano o no es algo que me es indiferente, absolutamente. A ver, indiferente como ciudadano tengo mi opinión, ¿no? Pero a mí me es igual si investigas a un señor del PP, si investigas a un señor del PSOE, si investigas a un rey, sea republicano o no sea republicano, porque mi ideología es mi trabajo, así de claro. Mi ideología es la lucha contra el fraude, contra la corrupción, y eso está por encima de derechas y de izquierdas. No sé si estoy dando un mitin, pero me voy animando. O sea, pero es lo que te quiero decir. Y como yo, piensa la inmensa mayoría de mis compañeros de trabajo, los inspectores, los técnicos de Hacienda, los agentes tributarios, los administrativos. Yo jamás he visto a ningún compañero que diga, bueno, yo a este no lo miro, que es de los míos. Es que jamás, somos un poco malos, cuando vemos o leemos fraude fiscal somos como un poco lobos carroñeros, ¿no? A por ello, ¿no? A por ello. Ya. Y eso es lo que nos mueve, ¿no? Y Raúl Burillo estaba en Baleares y tiene traspaso a Zaragoza, es decir, en Baleares es donde destapáis el caso que lleva a la familia real, con lo de Urdangarín, Palmarena y a Aragón. Bueno, pues es mi tierra,
Pues cuando, no te puedo decir otra cosa, cuando terminé y entendieron que había terminado mi trabajo allí como delegado de la agencia, pues tuve la oportunidad de elegir dónde, y nada, dónde mejor que donde se cría el viento, ¿no? Allá al lado del Moncayo, para disfrutar del cierzo, y allí estamos encantados de la vida y haciendo cosas que también son importantes. Aragón tiene también su trabajo de investigación, salen cosas interesantes y estoy haciendo un trabajo pues técnico muy bonito que me gusta mucho con unos compañeros estupendos. Y no ha parado y sigue deparando grandes investigaciones en la historia reciente de España. Pero en Baleares dejó un trabajo, digamos, por hacer, que después tuvo un recorrido con el juez Castro, con lo que pasó con Orrac, pero ¿en qué punto deja de estar Raúl Burillo en Baleares? ¿Cómo estaba la investigación en ese punto? Pues cuando se produce el traslado a Aragón. El trabajo, bueno, pues importante que habíamos hecho era pues esto, lo que te he comentado, era uno de los últimos temas del Palmarena. Yo ya llevaba un trabajo de colaboración inmenso con Fiscalía y con distintos jueces. Te digo, nosotros éramos especialistas, por ejemplo, en Unión Mallorquina. Digo especialista porque habíamos trabajado mucho en temas relacionados con Unión Mallorquina. Y bueno, pues uno de los últimos temas que apareció en mi estancia allí, o por lo menos uno de los últimos que yo viví, fue este tema de la pieza 25, ¿no? De Urdangarín. Entonces lo que hicimos fue, estando yo allí, pues como teníamos una unidad que se dedicaba a ello, pues lo que te acabo de decir, hacer este puzzle completo en el que ya vimos que había causa penal, y el día que yo me marché fue justamente el día que el juez Castro abrió esa pieza separada, que la abrió precisamente como consecuencia del trabajo que habíamos hecho hasta ese momento. El día fue hasta emocionante para mí, recordar que fue el mismo día que se abrió esa pieza separada como consecuencia de mi trabajo. Después los compañeros hicieron todo el resto, probaron, no hace falta solo verlo, sino bueno, pues hacer un trabajo también de investigación, de tal, que lo completaron también los compañeros de Barcelona, que también estuvieron trabajando, que hicieron muy buen trabajo. Ellos fueron los que fueron a declarar como peritos al juzgado y después en el juicio. Y bueno, pues muy buen trabajo. Nosotros desde el principio... Pero antes de nada, ¿prefiere pensar que el traslado a Zaragoza a Aragón fue por una causa de... O sea, no fue... Porque había un trabajo que luego completaron sus compañeros. ¿Sabes lo que nos pasa? Que cuando te eligen en un puesto no preguntas por qué te han elegido, y cuando te cesan, pues al final tampoco preguntas por qué te llevan. Pues no lo sé, pues supongo que decidieron que otra persona lo podría hacer mejor que yo. Pues ya está, pues si es que no hay más, el trabajo dura hasta que... Pero le cesaron. Bueno, dijeron que se puede cesar, pero salí con agradecimiento. En el BOE, cuando te cesan, dice con mucho agradecimiento a los servicios prestados. Me agradecieron mis servicios prestados, pero como somos funcionarios de carrera, pues entonces nos vamos a un puesto que nos corresponde en función de nuestra antigüedad, pero que eso pasa habitualmente. Pues yo qué sé, pues cosas que pasan, ¿no? Pero yo es que ni me cosas parece, que pasan. Ni me parece bien. Al Cierzo, al Moncayo. Bueno, el Moncayo maravilloso, que decir que yo también aspiro a volver al Moncayo. Yo creo que tú eres cerca de allí, ¿no? Que tú eres cerquita de allí. Ya lo sabes. Yo aspiro también a volver. Somos gente... más de uno quisiera que me hubiera ido ya. Bueno, lo que pasa es que a mí no me pueden trasladar. Bueno, son cosas que pasan, ¿sabes? En la administración tienes que estar acostumbrado que una vez confían en ti y dejan de confiar en ti por lo que sea, pues ya está. Por lo que sea. Por lo que sea, no lo sé. Urdangarín, que estuvo pues eso, en la cárcel, y el rey emérito pues que acabó en Emiratos Árabes Unidos. Esa es la realidad de este país, de la historia reciente. Bueno, cuando ve a Juan Carlos I, por ejemplo, en esa realidad se fue, oye, está entrando, saliendo, es tremendo. Bueno, pero cada uno tenemos a mí lo que me parece tremendo es cuando le aplauden. O sea, cuando va de regatas y la gente aplaude, ¿no? Hay un discurso importante sobre su papel en la transición y todo esto, en la que yo no entro ni salgo, ¿no? Pero podría opinar, pero no es el lugar, ni me corresponde a mí, que soy una persona más en opinar, ¿no? Pero desde ese punto de vista de lo que es la ejemplaridad que una persona tiene que tener, cuando además te han puesto un carnet de mérito, que quiere decir que tienes unos méritos, pero que no terminan ahí,
en lo que has hecho, sino que tienes que mantener esa situación de ejemplaridad. Y no se da esa situación de ejemplaridad. Y tú encima te aplauden, entras ya casi en el servilismo, ¿no? En una especie de rey de vasallos. Y a mí eso no me gusta. No te digo que le chilles ni que le grites, porque habrá una parte buena que habrá hecho, pero aplaudirle tampoco. Yo creo que la indiferencia debería ser lo habitual, que es lo que creo que tiene la mayoría de las personas, ¿no? Lo que pasa es que hay aplausos físicos y también hay aplausos, es decir, desde la política, desde los medios de comunicación también se ha hecho una parte, por ejemplo, en esto de mirar hacia otro lado. Bueno, se ha hecho una parte muy grande, pero mira, ¿sabes lo que ocurre? Que una de las cosas más jorobadas que tiene la situación actual para las personas, la economía, la desigualdad cada vez mayor que hay en este país, el estado del bienestar, es pagar impuestos. Pagar impuestos tiene un debate muy importante que tenemos que actualizar. Es decir, a la gente le estamos diciendo que hay que pagar impuestos, que se pagan muchos impuestos por muchas cosas, pero tiene que ver algo, ¿no? Ejemplaridad en primer lugar, y después que el estado del bienestar se consolida, que alguien cuando vaya a urgencias le atiendan lo antes posible, que la educación sea lo mejor posible, porque lo fácil es, si no lo ve, decir que nos quiten los impuestos. Y ese es un populismo, además, ultraliberal, que no hace más que daño a las personas, porque en la situación actual, si dejas de pedir impuestos, si dejas de tener un sistema tributario justo, el sistema verdaderamente se hunde. Pero también entiendo a las personas cuando lo dicen, y son presa fácil de demagogias. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es decir, es muy difícil defender que hay que pagar impuestos, que cada vez más impuestos, pero el estado del bienestar se va desmoronando. Por lo tanto, situaciones como las del rey emérito que estás diciendo, es que no son nada ejemplares y le dan pábulo a la gente para decir, a mí me lo vas a decir, díselo a él. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado que las figuras públicas, los políticos, en fin, las personas que están en el eje de la ejemplaridad lo puedan ser y lo sigan siendo, porque si no todo nuestro discurso y nuestro trabajo no sirve absolutamente de nada. ¿Hay niveles de corrupción que son obviamente denunciables también porque faltan mecánicas y falta contundencia a veces para combatir estas mecánicas de algo que a veces se repite, que es gente con acceso al dinero público que no lo utiliza como es debido, gente que se aprovecha de la hacienda pública, que incluso pegan pelotazos, que luego hablaremos también, hay pelotazos sonados con el tema de mascarillas, pero pegan pelotazos y encima no cumplen con el fisco? Bueno, es que mira, una cosa va con la otra. Hay muchas personas que opinan que la lucha contra la corrupción es una materia de la agencia tributaria. Y realmente no es así. A la agencia tributaria lo que le corresponde es luchar contra el fraude fiscal. ¿Sabes lo que ocurre? Que cuando alguien comete algún acto de corrupción que tiene detrás un trasfondo económico, lo que intenta es defraudar. ¿Para qué? Para no poner de manifiesto qué rentas, qué ganancias estoy obteniendo. Por lo tanto, corrupción política, económica y fraude fiscal van de la mano. Y allí es donde la agencia tributaria, cuando realiza sus comprobaciones de lucha contra el fraude fiscal, se encuentra elementos que dices, bueno, esto además de ser un fraude fiscal, puede ser también un delito de los llamados contra la administración pública, es decir, de corrupción política. Y es ahí donde empieza una colaboración con los órganos, bueno, pues como la Fiscalía Anticorrupción, con los jueces, con la Policía Judicial, la UCO, la UDEF. Se produce una situación de colaboración porque nos une la misma finalidad. Pero España no tiene ningún mecanismo, ninguna herramienta que se dedique a evitarlo. Es decir, lo que nosotros hacemos es que cuando algo ya está consumado lo podemos ver, pero lo que tiene que haber son sistemas que eviten desde el principio, desde los propios ministerios, desde las propias comunidades autónomas, que estén luchando, que estén vigilando para que no se produzca la corrupción y que lo que hagamos es que sea denunciada desde el principio, desde las propias administraciones. Tú, fíjate, te das cuenta que cuando se produce un tema de corrupción, no lo sabíamos, no nos lo esperamos, ¿cómo puede ocurrir? ¿Cómo es esto? Oye, pero vamos a ver, pero si eres tú el que tiene todos los medios para luchar. O sea, siempre nos damos cuenta cuando viene la agencia tributaria, cuando viene la Guardia Civil, cuando no sé qué, lo descubrimos
años después. Años después, porque es cuando se produce el incumplimiento tributario en nuestro caso. España no aprende. La mejor herramienta que ha tenido para luchar contra la corrupción política y económica ha sido la crisis económica, porque no había dinero para llevarse. En cuanto hay dinero para llevarse, dinero importante, ya le hemos liado. Bueno, ¿qué te parece? Eso de que no había dinero para llevarse, los que quieren robar siempre encuentran algo. Bueno, España es un país rico, por así decirlo. Para el que quiere robar, tiene pasta para robar, y el que tiene acceso al dinero público también lo hace. Es decir, pero sí me preocupa, o sea, que más allá de que exista la Guardia Civil, la policía, los inspectores de Hacienda, los jueces, los fiscales... lo que tiene que haber es algo dentro. Sí. Es decir, nos falta algo dentro de las administraciones que haga una labor de intervención verdaderamente, porque ni los interventores tampoco ese es su trabajo. Es que en España no hay ningún organismo que lo que verdaderamente se dedique sea a luchar contra los posibles delitos que se vayan a cometer de corrupción económica. Es decir, existían algunas agencias anticorrupción, agencias antifraude, que los propios organismos se han ido encargando de desnaturalizar. Y al final dicen, no, si no es necesario, si ya están la Guardia Civil. No, perdona. Es decir, la Guardia Civil, la agencia tributaria lo puede encontrar años después si alguien tiene la suerte de hacer una investigación, si alguien tiene la suerte de que un denunciante de cualquier cosa. Pero no hay verdaderamente un trabajo de un profesional que sea evitar el fraude fiscal y denunciarlo desde el principio, desde la propia administración. ¿Tú conoces algún partido político que haya denunciado la corrupción, su propia corrupción como partido político? Cuando lo hizo el señor Casado le cayó por todas partes y le salió el tiro por la culata, es decir, por denunciar una corrupción de otro político de su propio partido. Sería por intereses, sería por lo que sea, pero no existe ningún caso de que un partido político denuncie la corrupción de su propio partido. Y eso es imposible, lo están viendo. Al hilo de lo que estás diciendo, estás hablando de lo de Casado, de Ayuso, estabas hablando de la mecánica, de cómo esa mecánica suele llevar a tributar después menos. Esta mecánica que hemos visto, por ejemplo, en la pareja de Díaz Ayuso, se habla de ese pelotazo, 2 millones de euros en compraventa de material sanitario en mitad de la pandemia, y después de ese gran lucro, según está en lo que se ha investigado y en lo que hemos visto, pagar lo menos posible a Hacienda. Ya aparece la figura de los testaferros, aparecen las sociedades. Claro. Esta mecánica. Yo no quiero entrar en ningún caso concreto. Porque, pero esta mecánica se refiere, vamos. Correcto, efectivamente. Pero entiendo lo que me estás preguntando, un tema concreto, pero al que yo no sé ni quiero hablar de él en concreto, ¿no? De manera general. De manera general, efectivamente, hay muchas formas de hacerlo. Es que es muy fácil, es muy fácil. ¿Qué es lo que haces? Das el gran pelotazo por tu información privilegiada, porque has sido tú el elegido, por lo que sea, y te encuentras con que vas a tener una importante cantidad de dinero. Oye, podrías decir, pago mis impuestos, porque esto me ha venido del cielo. Pero claro, es que no tienes suficiente con que te haya caído del cielo, eso es lo que nos pasa. Nos toca la lotería y no queremos pagar impuestos por la lotería, lo tenemos asumido, ¿no? Para ir a trabajar sí que pagamos impuestos, pero si me cae del cielo queremos que venga completamente limpio. Entonces, ¿qué es lo que haces? Ahí es donde sueles a utilizar toda una serie de mecanismos, ¿no? Sociedades interpuestas, utilización de facturas falsas. Es decir, que aunque tú aparentemente parezca que declaras que has obtenido unos beneficios, lo que haces es lo que nosotros llamamos base imponible, el beneficio, lo vas empequeñeciendo. ¿Cómo? Utilizando, por ejemplo, facturas falsas o utilizando sociedades interpuestas. Es decir, si la gestión la has hecho tú personalmente, tú no puedes utilizar sociedades. Tienes que declararlo en tu IRPF, porque tú en el IRPF declaras a tu tipo marginal, que puede ser el 50% cuando has dado un pelotazo. Perdona que te hable de cuestiones técnicas, pero si yo estoy utilizando una sociedad, pues es que no lo puedes hacer porque estás tributando al 25%. Es decir, existe un montón de situaciones, teniendo en cuenta que la corrupción nunca la va a hacer el ministro de turno. La corrupción, los actos de corrupción posible, nunca la va a hacer el ministro de turno, la va a hacer el ayudante del ayudante del ayudante del ministro de turno, porque esos son intocables. Es decir, es muy difícil llegar hasta arriba porque hay un montón de personas interpuestas que están incluso dispuestas a asumir
que la culpa es suya, son cortafuegos, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, es verdaderamente difícil llegar hasta arriba. ¿Por qué? Porque cuando los pagos suben hasta arriba, cuando la parte que le corresponde al de más arriba, se la tienes que dar, no se la vas a dar de cualquier manera, con una facturita, como tú comprenderás. Es decir, entran los paraísos fiscales, entran los pagos fuera de España, entran una serie de mecanismos mucho más complejos que dicen, bueno, y el ministro, como si el ministro fuera a recibir en su cuenta corriente dinero de cualquier acto de corrupción, y hablo de ministro en general, de cualquier partido y de casi de cualquier país, ¿no? Es verdaderamente complejo, ¿no? Vemos los casos en los que dice, bueno, ¿y la UCO qué hace que no termine? Joder, es que es verdaderamente complejo. Hablamos de ingeniería financiera, de ingeniería fiscal, de ingeniería de ocultación de quiénes son los verdaderos titulares, personas interpuestas. Es verdaderamente una situación muy, muy compleja que necesita tiempo, si no años, de estudio. Cuando se ve en escándalos de corrupción que a veces paga un puesto intermedio o un puesto inferior antes de llegar al ministro, antes de llegar al líder del partido, es porque incluso está preparado así para que se coma el marrón el otro, aunque eso no quita que el ministro o el alto cargo del partido se pueda llevar lo suyo, pero de forma, pues, pero de forma muchísimo más compleja, es decir, oculta, el paraíso fiscal, el sobre, tú lo que puedes tener indicios de que, claro, tú no le vas a regalar el dinero a una persona intermedia de la cadena, no, es que esto se lo llevó tal fulano que me ha sido infiel y no me podía yo imaginar que ocurriera esto. Vamos a ver. Es decir, en los ministerios, en las consejerías, en no sé qué, no se mueve nada sin que lo sepa tal persona. Por lo tanto, tú tienes un indicio. Pero los indicios, salvo las pruebas indiciarias, cuando se acumulan, no son pruebas. Y entonces, al final, lo que tienen que hacer las personas que investigan estos delitos, pues es una labor ímproba de montar todas las pruebas y llegar hasta el final, que llegan muchas veces tarde, pues ¿por qué? Porque el dinero en los paraísos fiscales es volátil, entonces cuesta muy poco moverlo de un sitio a otro. Yeah. Es verdaderamente una labor muy compleja y después está algo como el quitar importancia, es decir, un partido político le quita importancia a su corrupción. Con lo cual, cuando todos quitamos importancia a la corrupción, porque o mira para el otro lado, o lo tuyo más, o lo tuyo menos, al final nos acostumbramos a que, bueno, la corrupción está ahí, pero yo prefiero a mis corruptos antes que los corruptos del otro partido. Y ese es el gran problema, que al final nos acostumbramos con la corrupción, se ofenden muchísimo los del otro partido cuando la corrupción es del contrario, pero al final lo que teníamos que tener es un sentimiento global de indignación, sea del partido que sea, ¿no? A veces incluso desde los altos mandos políticos se puede recurrir incluso a gente más chapucera, más cutre, que ha accedido ahí, a ese puesto cercano al mando. Y claro, siendo chapucero se puede asumir primero que va a tener pocos escrúpulos para la corrupción, después que se va a llevar su parte, está ahí para eso, ¿verdad? Y luego también que probablemente se va a comer antes el marrón. Sí, pero ¿sabes lo que te digo? Que por mucho que puedan parecer personas chapuceras o que hay personas con apariencia de chapuceras, depende de quién sea el que está arriba, las cosas no se hacen de forma chapucera. Es decir, no confundamos la apariencia que pueda tener una persona como de chapucero, yo mira, y que además te lo va a vender, él, pues yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo no me di cuenta, yo lo hice por aquí, yo lo hice por allá. Nada de eso es cierto. Es decir, todo, llegado a este punto y a este año 2025, lo que te puedo asegurar es que cuando se hacen estas cosas, detrás hay una planificación económica, una planificación de ocultación, una planificación fiscal, porque si no sería demasiado fácil llegar al final del asunto. Y esto no ocurre nunca. Cuando yo empecé con los temas de corrupción, los políticos corruptos sí que eran chapuceros. Era mucho más fácil llegar a ellos que al gran fraude fiscal, porque los empresarios, los grandes empresarios, sí que estaban preparados para la ocultación del fraude, pero los políticos chapuceros de la época no estaban tan preparados. Hoy en día esto no es así, es decir, hoy en día cuando existen estas situaciones, lo que hay es un verdadero mecanismo detrás de ocultación y que no es
extraño que haya unas personas que parezcan chapuceras y que oculten lo que verdaderamente está ocurriendo, ¿no? Estamos hablando con el superinspector de Hacienda, Raúl Burillo, lo han publicado así. En cualquier caso, valiente seguro, porque, oye, se atrevió, por ejemplo, a estar relacionado con la inspección fiscal, relacionada con la familia real, que eso todo fue luego llegando hasta el tema de Urdangarín, la infanta, y en este caso también se repite algo que estamos viendo en otros casos, por ejemplo, cuando se habla de la pareja de Ayuso, el testaferro. En el rey emérito se dice también los testaferros, y está el pariente, el otro, el que ha ocultado el Prado y Colón de Carvajal, esa figura también, hemos hablado de la figura del conseguidor, pero también esa persona que oculta el dinero. Esto se repite también mucho. Este es el camino de vuelta, ¿no? Es decir, cuando hay camino de ida y camino de vuelta, ¿no? Hay un camino de ida que es para conseguir el dinero, que tienes ahí unos comisionistas, intermediarios, personas interpuestas, y el dinero al final llega fuera. Pero claro, el dinero fuera, pues a lo mejor puedes hacer dos cosas: dejárselo a tus hijos, que ahí quedará el problema para ellos, a tus descendientes, que no deja de ser un verdadero problema, cuando estamos hablando de la Casa Real, efectivamente, y que, bueno, pues habría que también estudiar cómo funcionan estas cosas, ¿verdad? O puedes gastártelo, o las dos cosas. Si te lo tienes que gastar, es un problema, y el problema que tenía aquí cualquier persona que ha sacado dinero. El gran problema es cómo retornamos el dinero. Vale, permíteme un inciso. Supongo que esto del problema de que te dejen un porrón de dinero es en cierta forma con cierta ironía, porque te dejan un dinero, hay quien diría, bendito problema si me dejan una pasta. Otra cosa que a lo mejor que te lo dejen escondidito para que no se enteren, porque si se enteran, pero ¿no? Perdón. Te lo digo con sorna y sin sorna. Es decir, efectivamente, tú puedes tener mucho dinero en el extranjero y te lo puedes gastar, pero ojo cómo te lo gastas, porque estás en riesgo. Cada vez que te gastas dinero que tienes escondido, están en riesgo de que te puedan pillar. Porque hoy los países hemos mejorado muchísimo en el intercambio de información, en la información en general. Es decir, que te puede salir que Suiza te está indicando que ojo lo que está ocurriendo, ¿no? Por lo tanto, no te queda otra que buscar mecanismos de ocultar a los verdaderos titulares. Y para eso lo que tienes que utilizar es justo lo que hemos visto en situaciones como las que han nombrado. Personas que aparentan que una fundación, que un no sé qué, que somos la familia, que somos no sé cuánto, que curiosamente se gastan el dinero en otra persona, en pagar los vuelos, en pagar esto, en pagar de otra persona. No, es que lo hacemos por amor al arte, porque queremos a la corona, porque queremos a España y no sé cuánto, ¿no? Y tú dices, pues será verdad, ¿no? Sí. Oye, y hasta te lo puedes llegar a creer, ¿no? Porque lo dicen para que te lo creas. Pero es como funciona el sistema. El sistema funciona así. No te puedes gastar el dinero si no tienes un testaferro que es el que lo introduce y que se puede, en principio, comer el marronel. O sea, que es verdaderamente amor pues a la institución o a las personas hacerlo. Ya. Pero a ver, puede haber un testaferro del tipo, entonces hemos hablado de Prado y Colón de Carvajal, digamos gente de alto copete que aparece vinculada al rey emérito, pero puede haber, es muy curioso porque en el tema, por ejemplo, de la pareja de Ayuso se ha hablado se publicó así, Tiesos de Araal, una localidad sevillana. ¿Esto cómo puede ser? Es decir, ¿por qué se recurre a este tipo de gente? O sea, gente relacionada con una panadería, gente que es para meter las facturas falsas, para ocultar dinero. Que esta mecánica en general, digo, correcto, se repite. Correcto, es decir, efectivamente quiero insistir siempre que me lo dices, que no conozco cómo es el tema de la persona que me has mencionado, y la conocerá el compañero que hizo la actuación inspectora, y seguro que estupendamente bien, vamos, estoy más que seguro que estupendamente bien. ¿Por qué se acuden a estas personas? Porque, como dice mi hijo, tienen que ser personas random, es decir, personas cualquiera. Porque, claro, tienen que ser personas que no aparenten, que no sospechen, que en principio no atraigan la mirada de nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es todo un mundo, se les paga, ellos cobran unas comisiones, cobran un dinero, y de profesión puede ser comisionista, es decir, un comisionista que sirve a los intereses de alguien para blanquear dinero. Blanquear dinero es verdaderamente complejo. Por eso sabes que pues, a muchas personas se les detiene por blanqueo de capitales. ¿Qué es el blanqueo de capitales? Reintroducir el dinero que viene, por ejemplo, de la droga, que viene del contrabando, de lo que sea, y reintroducirlo, blanqueo, que viene de un delito.
Figuras que han venido a ser simbólicas en España relacionadas con la corrupción, los billetes, los sobres, ¿verdad? O por ejemplo, los maletines de dinero o las bolsas de dinero, hablo pues yo qué sé, llevar el dinero a Andorra en el caso de los Puyol, se decía con bolsas de dinero, claro. Los sobres que circulaban por la sede del PP, se hablaba también, en el caso de los seres de Andalucía, también suele aparecer además vinculado siempre curiosamente a las, vamos a llamarlo así, señoritas de compañía, PU o como prostitución, en fin, este tipo de cosas. Sí. Estas formas, estos vínculos, digamos, de la corrupción, de las corruptelas, para pagar, para mover los dineros. Claro, porque lo que ocurre es que todo esto viene de dinero que es negro, es decir, un constructor, le han dado unos permisos que no le tenían que haber dado, el alcalde de turno, y al alcalde le paga un pastizal para que le deje construir en mitad de la Plaza del Pueblo. Pues fenomenal, muy bien, yo te voy a pagar dinero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a vender los pisos más caros, los voy a vender además con una parte importante en negro y me genero enormes bolsas de dinero, que es lo que me han pagado todos los compradores. Entonces, dinero que ya es negro, yo lo tengo que llevar a pagar al alcalde de turno y se lo doy en negro. Fíjate que el dinero que sea negro no quiere decir que el alcalde no pueda decir, oye, tú me lo das en negro, pero yo lo voy a blanquear, lo voy a meter en el banco y voy a declarar por ello. Pero ¿qué haría un alcalde que está diciendo que declara, qué te voy a decir yo, 500.000 euros que le han entrado en el banco? Que fiscalmente no tienen más que declararlo. Pero ¿qué ocurre? Que políticamente sería insostenible que el alcalde haya percibido una bolsa de dinero de 500.000 euros. Por lo tanto, se ve obligado ¿a qué? A esconderlo. Y lo esconderá debajo de su casa, se lo llevará como antes se llevaba a Andorra, pero el problema es que hoy estamos en 2025 y eso hay mucha gente que no lo sabe. Los países han dado un salto muy importante en la transmisión de información. Se han firmado convenios de doble imposición, convenios de intercambio de información y se la juegan, se la están jugando. Por eso hay, bueno, pues determinados países que siguen siendo jurisdicciones que se llaman no cooperativas. Los paraísos fiscales, te informo que ya no se les llama así, con el eufemismo jurisdicciones no cooperativas, que son los que todavía siguen escondiendo el nombre de las personas. ¿Cómo se les llama ahora, dice? Jurisdicciones no cooperativas. Qué curioso, ¿eh? No, ya está obsoleto hablar de paraíso fiscal. ¿no? O sea, que es una manera que ya no se le llame de blanquear también a los territorios. El nombre, de blanquear el nombre. Claro, de blanquear conceptos, ¿no? Porque sigue habiendo paraísos fiscales en el mundo. Claro, incluso donde van los dineros de los más ricos y de los más ladrones, probablemente. Por supuesto. No digo que todos los más ricos sean ladrones, estoy diciendo que puede haber gente que dice, oye, no, pero mucha gente muy rica y ladrones llevan el dinero a paraísos fiscales. Por supuesto. Pero que la gente esconde el dinero no son por razones fiscales, sino porque se va a separar y no quiere que su pareja, cónyuge, sepa que tiene el dinero. Es decir, que los motivos por los que se esconde el dinero son muchos, ¿no? Pero bueno, que estos territorios siguen existiendo y se siguen utilizando, porque el que tiene las bolsas de dinero tiene que llevarlo a algún sitio. Después el problema va a ser cómo te lo gastas, que es la pregunta anterior que hemos hecho. Claro. ¿Cuántos años lleva Raúl Burillo, el superinspector de Hacienda, trabajando? Oye, la pública, sí, era la realidad. Estás en unos cuantos casos muy sonados. Y ¿cuántos años en la inspección? 35. 35 años. 35 añitos ya. Estamos hablando de un oficio que, para el ideario público, hay quien puede decir... es el inspector de Hacienda a veces odiado, pero también para poderosos, para gente ladrona, es un objetivo a veces a batir. Es decir, ha sentido a veces la presión, ha sentido a veces en peligro su intimidad, su sigilo. Eso se siente, es decir, hay que estar en 35 años mirando la vista atrás, hay que ser consciente de que eso a veces hay oficios más peligrosos y que tienen mucho más riesgo que el nuestro y no podemos decir que nosotros... Lo que a veces notas es la incomprensión, ¿no? De que en general la gente se asusta con un inspector de Hacienda
como si de verdad fueran ellos los afectados, ¿no? Personas de clases medias y tal, realmente tienen poco que temer, porque declaran lo que les corresponde, pero parece que forma parte del imaginario popular decir, ¡oh, y un inspector, qué cosa más horrible!, ¿no? Cuando un inspector lo que intenta es que el sistema tributario sea lo más justo posible. Es decir, yo mi trabajo pues, son grandes empresas, grandes multinacionales, donde tenemos verdaderamente una bolsa enorme de bajísima tributación. Yo como inspector lo que te contaría, lo que me gustaría contar un largo rato, es cómo funcionan las multinacionales y cómo, si las multinacionales en España tributaran lo que les corresponde, las personas tributaríamos mucho menos de lo que tributamos y tendríamos una fiscalidad mucho más justa. Este es el trabajo que nosotros hacemos. ¿Qué ocurre? Que efectivamente cuando estás con determinados tipos de personas, determinadas tramas, bueno, de corrupción ya no política, sino de corrupción defraudatoria, de riesgo defraudatorio, pues nos encontramos personas que verdaderamente hay momentos en los que dices, bueno, vamos a ver qué pasa conmigo, ¿no? Es decir, a ver hasta dónde son capaces de llegar a esta gente, porque percibes que les vas a hacer daño de verdad. Y cuando a alguien le hacen daño de verdad, pues tienes, pues no te voy a decir un cierto temor, pero un cierto respeto de decir, a ver qué va a ocurrir con esto, ¿no? Pero bueno, nuestro trabajo es muy profesional, lo que hacemos es lo que siempre hacemos, desde luego lo que he hecho yo siempre, lo que han hecho siempre mis compañeros, pero que bueno, en vez de ser una profesión que podrías decir, oye, mira, esta gente también se la juega, esta gente también está haciendo cosas importantes, ¿no? Pues parece que, en fin, estamos siempre ahí como si fuéramos el ogro, ¿no? Y es lo que me gustaría cambiar, y de alguna manera estoy en estos medios para trasladar este mensaje, ¿no? O sea, cuando dice a ver qué va a hacer a ver cómo va a reaccionar, es porque en la vida personal pueden ir a por uno si toca a gente poderosa. Cuando se le hace daño a personas concretas, personas que están acostumbradas pues bueno, pues a actuar de determinadas maneras, pues sí que te lo piensas, ¿no? Dices, bueno, a ver qué va a pasar conmigo, ¿no? A ver este tío o esta tía, a ver hasta dónde llega, a ver a quién contrata, a ver qué es lo que hace, ¿no? Y bueno, pues no te digo que sea un riesgo, porque no deja de ser algo minoritario, pero que ocurre y que nos ha ocurrido a muchos compañeros también, ¿no? Pero en su caso, si ha habido miedo, ha decidido seguir para adelante. Bueno, es que miedo no es una cierta sensación bueno, de a ver qué pasa, no sé cómo decirte, de una cierta inseguridad, ¿no? Pero bueno, la agencia tributaria es una administración solvente, es una administración que apoya a sus trabajadores. Yo siempre hablo bien de la agencia tributaria porque es verdad, ¿no? En la que te sientes seguro, en que sientes que los compañeros estamos haciendo todos lo mismo y que por lo tanto no vamos más allá de lo que nos corresponde según marca la ley, y por lo tanto tú estás actuando. Hubo una serie de televisión que estaba muy bien, muy chula, de una inspectora de Hacienda, no sé si la viste y la vieron los espectadores, que bueno, recoge un poco la forma de ser de un inspector, teniendo en cuenta que muchas veces no ocurre eso. Nosotros no vamos como prepotentes enseñando el carnet, diciendo esto, lo otro. Somos personas normales que actuamos siempre de acuerdo con la ley, o lo intentamos, ¿no? La ley nos permite ciertas cosas, pero ciertas cosas porque vivimos en un Estado de Derecho. Ya, pero no sé si me ha respondido de forma directa esto de, ¿no? He decidido tirar para adelante, pero aunque sea con cierto, no sé si temor o ciertas dudas, o al menos decir, no, cuidado, pero decidir tirar para adelante. Sí, porque estamos, o sea, tú no trabajas solo, tú trabajas en una organización que además te va a ayudar. Es decir, cuando yo he tenido alguna sensación de este tipo, o te han metido querellas espectaculares, es decir, yo llevo no sé cuántas querellas, como muchos compañeros, que se querellan contra ti, gente muy importante, abogados de primer orden, porque consideran que la defensa de su cliente pasa por meterte a ti una querella, y el juez la admite a trámite, y entonces resulta que tú que eres el investigador, pues estás sometido, como muchos policías y a muchos guardias civiles. Es decir, la mejor defensa es un buen ataque, piensa. Yo he ido a declarar no sé cuántas veces por lo que se supone que estoy haciendo, que es cumplir con mi trabajo. Afortunadamente los jueces, afortunadamente mi organización, la agencia tributaria, siempre es conocedora y apoya el trabajo que estamos haciendo, y nunca nos ha salido mal.
porque no puede ser de otra manera, porque si actuaras mal y fuera conocido, el primero que te apartaría sería la agencia tributaria, no permitiría que trabajaras incumpliendo las normativas. La gente también puede pensar, dos cosas que voy a preguntar, ¿eh? Una de ellas es que dentro de a veces que se piense lo mal que está todo, hay gente que, oye, que está dando el callo por mejorar las cosas o al menos por perseguir a los malos, en un tiempo en el que se ha visto que a veces se ha intentado utilizar a los buenos para proteger a los malos, no para perseguirlos. Sí. Esa una. Y luego voy a preguntar en la siguiente, ya lo anticipo, por el índice de politización que puede haber en organismos, digo, en las capas de arriba, gobiernos que llegan y pueden cambiar a jefes de la agencia tributaria y demás. Pero primero esta, la primera, la que decía, es decir, hasta qué punto también pensar, oye, que hay gente que también se la está jugando por intentar perseguir a los malos, no protegerlos. Bueno, Esto se dice héroes sin capa, se dice a veces. Ya te digo, es decir, es bonito lo que dices, me gusta oírlo y me siento agradecido, ¿no? Pero yo ninguno de nosotros creo que tenemos la sensación de jugárnosla. Jugárnosla es verdaderamente estar en un peligro amenazado, anunciado, y que aún así nosotros lo que vemos es nuestro trabajo, y es como si un bombero le aplaudes por apagar el fuego. Es que nos dedicamos a esto, punto. Es decir, y pensamos que no nos vamos a quemar. Pensamos que no nos vamos a quemar. Por lo tanto, no es que decida jugármela y me la juego. No, es que cumplimos nuestro trabajo. Apagamos el fuego. Somos bomberos de nuestra especialidad. Perdona. Y lo que lo hacemos es esto. La politización, pues bueno, forma parte de lo que es, pues eso, la administración, la relación entre la administración profesional, técnica, unos señores que hemos aprobado nuestra oposición, que nos ha costado mucho estudio, mucho esto, que hacemos nuestro trabajo con las reglas y tal, y los políticos que, bueno, que dirigen a la administración. Por lo tanto, cada uno tiene una visión, cada uno tiene unas prioridades, cada uno le gusta un tipo de persona, después tienen sus amiguetes, como en todas partes, que me proliferan mucho. Es decir, cuando tú te das cuenta que determinadas personas, bueno, ocupan puestos, tú te planteas, bueno, técnicamente esta persona, ¿qué es lo que ha hecho para fundamentar que esté aquí? Pues bueno, lo que ha hecho es, pues, estar muchas veces, ser amigo de alguien o estar en el ámbito de un partido político, porque hay algo que ocurre mucho en la administración, ¿no? Que hay personas que no forman parte de los partidos, personas, funcionarios, que no forman parte de los partidos, pero están en la esfera de los partidos. De tal forma que cuando un partido llega al poder, muchas veces lo que hacen estas personas es ocupar estos puestos. Pero estamos acostumbrados, y lo que nosotros, por ejemplo, exigimos en la agencia tributaria, que aun siendo así, tengan muy claro que los conceptos son técnicos, o sea, no nos valen soluciones políticas o medidas políticas porque sí. Y después el trabajo siempre técnico. Por lo tanto, a mí, si son amigos, si no son amigos, si son muy del partido, muy poco del partido, tal y cual, pues lo asumo. Pero lo que no asumo nunca es personas que no tienen un comportamiento técnico y profesional, ¿no? ¿Algún caso en los 35 años como inspector que haya vivido en alguna etapa en la cual ha habido al frente de la agencia tributaria, o todo lo que tiene que ver, la UNIF, esos cargos, alguien que le haya llamado la atención, que haya llegado ahí a ese puesto? No voy a decir nombres, pero sí que me ha llamado la atención determinadas personas, no determinadas personas, sino determinados comportamientos, ¿no? Es decir, opciones que yo pensaba que no eran las técnicas. Pero, ¿sabes por qué no lo digo? Porque tal vez el equivocado soy yo. Es decir, puede ser que me equivoque, no estamos en la posesión de la verdad, tal vez mi posición era la equivocada y ellos eran los que acertaban. Pero a mí claramente he tenido la sensación que el comportamiento no era el que correspondía a una situación profesional neutral y que no quisiera favorecer a alguien de manera intencionada. Pero tal vez el equivocado soy yo. Por lo tanto, dejemos el tema ahí en el aire, pero sí que los ha habido, desde luego, pero desde mi punto de vista. Que pareciera responder más al partido que a lo que es la inspección. Bueno, más que al partido, pues a defender determinadas situaciones que yo consideraba que no era la forma de hacerlo, ¿no? Entonces, pero bueno, estas cosas pasan, e insisto, es que puede que el equivocado fuera yo. Ya. No, sí, todos nos equivocamos.
y yo desde luego el primero me he equivocado muchas veces. De los escándalos de las mascarillas, escándalos que hay recientes todavía por dilucidar en los tribunales, marcan la actualidad reciente, ¿qué se puede destacar? ¿Qué le llama la atención? En primer lugar, no es un tema del que quiera hablar, ¿no? Pero en general, sin hablar de mascarillas o sin hablar de ningún tema concreto como estoy haciendo, ¿no? Lo que me llama la atención es que en cuanto hay la posibilidad de utilizar el dinero sin control, sin el control suficiente, aun con una situación tan clara de emergencia, es decir, el que quiere echar mano a la caja pública lo echa. Y esto nos tiene que servir para darnos cuenta de la fragilidad de nuestro sistema de control de la corrupción económica. Es decir, lo que he dicho antes, no tenemos ningún mecanismo que intente evitar la corrupción antes o en el momento en que se produzca, que sea capaz de detectarlo de manera inmediata y que existan mecanismos internos de denuncia. Estamos poniendo ejemplos de dinero que tienen que ser utilizados porque estamos en una situación lógica de emergencia. Muy bien, pues si estamos en esta situación, es decir, extrememos las medidas de control. Lo que no puede ser es que las administraciones gasten dinero sin que haya un control y sin que haya una auditoría inmediatamente posterior. Y que todas las denuncias salgan desde dentro de las propias administraciones, ¿no? Y esto te lo digo para mascarillas o te lo diría para cualquier otra porque es el discurso que quiero dar. Es decir, ojalá que las administraciones nos dijeran, hay un tema de corrupción, este señor es el que se le ha denunciado y lo denunciamos también a la agencia tributaria porque posiblemente está defraudando a Hacienda. Cuando seamos eso, cuando tengamos un país capaz de hacer eso, seremos un país mucho más avanzado democráticamente, porque esto no es propio de una democracia, no es propio de la transparencia, ¿no? Que se supone que tiene que tener un país democrático. De forma muy concisa, en España carecemos de organismos para combatir la corrupción de forma preventiva, para evitar la corrupción de forma preventiva. Así es. Eso es justamente eso. Pero ¿qué ocurrió? Que en los años Di la frase así, tal cual. Tal cual. En España carece de los mecanismos para luchar contra la corrupción política en el momento que se produce o justo después, y que actúe en consecuencia, que sea ella la misma la que está denunciando a los corruptos, que sea ella misma la que denuncia a la agencia tributaria el incumplimiento tributario, y no que sea una especie de casualidades o de situaciones en las que tal vez los encuentras, tal vez no los encuentras, ¿no? Ahí es donde cambiaremos como país, seremos un país serio. ¿En España hay índices de corrupción inaceptables, escandalosos, tremendos? Los organismos que se dedican a ello lo dicen, pero es que lo curioso es que lo que dicen es que no existe una corrupción a ras de suelo, es decir, cuando tú vas a gestionar cualquier cosa, un carnet de identidad, cualquier cosa, un permiso de lo que sea, no te pone nadie la mano para que tú le des. Es decir, que los funcionarios normales que hacen labores habituales, que son propios de muchos países, que no te gestionan nada si no les das un dinero, aquí no existen. Esa corrupción de bajo nivel, capilar, no existe. Lo que existe es la corrupción política, la corrupción de determinados políticos en determinados niveles, en la gran corrupción, ¿no? Y eso tiene un nivel demasiado elevado, que había desaparecido momentáneamente, pero que, como digo, buena parte de la explicación es que España era un país en una crisis económica muy seria y que por lo tanto no había un dinero suficiente para ello. En cuanto ha habido la oportunidad, ha vuelto esta corrupción. Y además en situaciones que no debería haberlas, situaciones de emergencia nacional, que hace especialmente daño a los ciudadanos saber que se ha producido en ese momento. O sea, un nivel de corrupción política demasiado elevado. Bueno, es que no lo digo yo, es que lo dicen son los organismos que estudian la corrupción dentro del ámbito de la Unión Europea y de países OCDE, en la que te están diciendo esto. Pero ya te digo, es que es así, es que lo estamos viendo en nuestros periódicos, ¿no? En lo que leemos en la actualidad. Hacía tiempo que no hablábamos de corrupción en estos niveles que estamos hablando ahora,
Pero bueno, ya te digo, es que ha vuelto el dinero. Ha vuelto el dinero. ¿En España puede haber menos controles de los debidos para combatir la corrupción porque también interesa a los que tienen el poder? ¿O para protegerse de casos ya que han estallado? Bueno, mira, eso es una buena pregunta. Eso es una buena pregunta. Yo confié mucho en que las comunidades autónomas estaban creando unos órganos de lucha contra la corrupción. Ese tipo de lo que te estoy diciendo, unidades preventivas que se encarguen de vigilar a la administración en todo aquello que le parezca que puede ser susceptible de corrupción. Funcionó en Valencia, funcionó en Cataluña, funcionó en Baleares, en una serie de comunidades. En Aragón, por ejemplo, se hizo una ley para ello que nunca se ha desarrollado, o sea, se hacen leyes que no se desarrollan. Y cuando te das cuenta que en muchos sitios las que lo crearon desaparece, hacen las leyes para que exista, pero después no las ponen en funcionamiento. Para darlas a bombo y platillo en medios de comunicación, a veces en alguna campaña, pre-campaña electoral. En la campaña electoral aprueban una ley, oye, y después no lo desarrollan. Lo de Aragón, por ejemplo, es un caso palmario, ¿no? Es decir, oye, tenemos una ley para luchar contra esto, pero ¿qué se nos ha ocurrido? Que después de hacerla en el Parlamento, mejor no ponemos en funcionamiento. Pues bueno, es que el sistema no funcionaría. No lo sé, no lo has puesto en marcha, no sé si funcionaría. Naturalmente que nos faltan esos mecanismos. O sea, cabe pensar que a veces no interesa. Yo creo que no interesa, ciertamente. No interesa porque interesa muchas veces eso, tener las manos libres o dejarlo a que tal vez me cojan, tal vez no me cojan. O sea, a menudo no interesa combatir la corrupción en España, se puede decir, desde la política. Mira, yo no seré el mayor experto en corrupción, ni mucho menos de España. No sé si algún día traerás a alguien que se considere o que considere el mayor experto en corrupción. Pero lo que estoy seguro es que te va a decir que España no tiene los mecanismos adecuados de luchar contra la corrupción económica, la del dinero, la que al final se traduce en cohechos, en malversación de fondos públicos, en dinero. Estoy seguro que es lo que te va a decir porque no lo tenemos. Raúl Burillo, muchas gracias, superinspector de Hacienda y además me digas vinculando, eso. Se ha publicado así y está así la historia y vamos a ver porque además hay varios casos ahí que están bueno, pues pendientes y que son noticia, con lo cual para nosotros haber compartido este espacio en un momento además que sabemos que es delicado para lo que puedes comentar y lo que no, y además has colaborado en programas de televisión que hemos hecho y te estoy enormemente agradecido y viva el Moncayo. Somos hijos del Cierzo. Y los hijos del Cierzo, viva, aunque nos despeinemos. O nos despeinen, pero aquí seguimos. Aquí seguimos, efectivamente. Un placer y un honor estar Gracias. contigo.